Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Nuestra Voz. Si ustedes vieron, me está acompañando estos últimos programas Paula Puertolas. ¿Cómo te va, Paulita? Hola, Gustavo. Hola a todos. Bienvenidos a Nuestra Voz. Todos están preguntando por Paula porque es ella la que hace los sorteos. Dicen, a ver, esta señorita, a ver quién va a salir ganador esta semana. Sí. Cada semana que se renueva, todos los jueves, con lo cual tenés que completar todos tus datos en nuestras redes sociales. La mía es arroba Ido Llaga Periodista. Dije 2 veces arroba, pero es una sola vez arroba. También el fanpage de la Fundación Atilra. Y también a la red de Paula. ¿Cuál es? Es @paupuertolas, ahí nos pueden escribir. No nos pueden escribir, tienen que escribirnos. Tienen que escribirnos. Muchísima gente, ¿eh? Mucha Semana gente. tras semana, realmente muchísima gente se está anotando. Ahí estamos viendo los premios, ¿eh? Tenemos, a ver, contalo vos. Una mochila, un vaso térmico y una remera que está espectacular. Ese color queda increíble, es el color del verano encima. Es el color de verano, se lo puso Paula la otra vez. Hoy no se atrevió a ponerse la remera, pero la próxima le vamos a pedir nuevamente que luzca la camiseta de fútbol que está presentando en todos los sorteos semanales Atilra. Y ahora sí, yo le alcanzo a Paula. Bueno. Tengo acá el celular en la mano, pero alcanzo la urna, Paula. A ver, muchísima gente, realmente. Mucha gente, sí. Impresionante, muchísima gente. Ya no alcanza acá, va a abrirlo vos que tengo el celular en la mano. Vamos a tener que cambiar de urna próximamente. Sí, ya vamos a cambiar de urna. Señores, se sortea todos los días jueves, nosotros los días sábados recordamos quién fue el ganador. A ver, y el ganador del día de hoy es Abigail Báez. Abigail Báez. Santa Fe. Bien, ¿cómo viene Santa Fe? Santa Fe viene a full, ¿eh? A full. Porque cuando estaban cargando, ¿cuánta gente de Córdoba? ¿Cuánta gente de Buenos Aires? Pero Santa Fe Sí, viene un montón. a full. Abigail, ¿cómo se llama? Báez. Abigail Báez es el ganador del sorteo de un kit compuesto por una mochila, una jarra térmica y la camiseta de fútbol. Y hoy sí, en el programa del día de hoy, vamos a hablar de economía y de política. De economía nos va a acompañar el licenciado Ricardo Delgado. Y de política, ¿quién va a venir, Paula? Gustavo Marangoni. Bueno, Gustavo Marangoni, nos va a preguntar de todo, ¿eh? Internas en Juntos por el Cambio, internas en el Frente de Todo, desafíos del 2021, qué pasa con el peronismo, qué pasa con, si queremos llamar PRO, macrismo, Juntos por el Cambio, todo acá en nuestro programa, en Nuestra Voz, porque Nuestra Voz son todas las voces. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, como lo comentamos en la apertura del programa, ahora sí estamos en comunicación multimedial, vía streaming con Ricardo Delgado, economista, director de Analítica RG. Ricardo, Gustavo y Paula te saludan. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, Ricardo, año 2021. ¿Qué desafío nos trae aparejado? Por ejemplo, Fondo Monetario Internacional y Club de París. Bueno, Argentina tiene como economía enormes desafíos, ¿no? La pandemia ya venía con un golpe muy duro de las recesiones del 2018 y 2019, 2 años consecutivos, donde se perdió empleo, salario, aumentó muchísimo la inflación, 2 años muy malos, y por supuesto la pandemia y las restricciones a la movilidad por la cuarentena la pusieron a la Argentina en una situación realmente muy, muy difícil, que de alguna manera a partir de este año el gobierno tiene que empezar a resolver. Hay un tema central, se perdieron 4 millones de puestos de trabajo casi el año pasado, de los cuales se recuperaron solo 2, y todavía en consecuencia hay que recuperar esos 2 millones de puestos de trabajo que se han perdido durante la pandemia. Un paso importante, central para cualquier economía, es ordenar sus cuentas y sus deudas en relación a las cuentas, y el principal acreedor que tiene la Argentina es el Fondo Monetario Internacional, un acreedor al cual le estamos pidiendo renegociar, reestructurar, reprogramar los vencimientos
para más tiempo, vencimientos que superan los 44.000 millones de dólares que la Argentina no tiene. Obviamente eso va a implicar esfuerzos fiscales, nos va a pedir el fondo un clásico ajuste de las cuentas públicas, menor emisión monetaria, alguna lógica de cómo ir acumulando reservas o de dónde van a salir los dólares para pagarle esa deuda que la Argentina y el fondo van a seguramente a refinanciar. Y eso todo implica un mayor ordenamiento, una mayor necesidad de ordenamiento de las cuentas a todo nivel. Desde el punto de vista positivo, yo te diría, Gustavo, es que el fondo le puede permitir a la Argentina tener un programa económico que el gobierno hasta ahora se niega explícitamente a definir con claridad, con metas, ya decíamos, fiscales, con metas monetarias, con metas de reservas y, por supuesto, con metas inflacionarias, que sigue siendo el problema de la inflación el mayor de los impactos sobre la vida cotidiana de los argentinos. Entonces, digo, el fondo viene a, de alguna manera, cobrar, por supuesto, su deuda. La Argentina patea esos vencimientos en el tiempo, pero a cambio le va a permitir tener un orden, una hoja de ruta, un norte a la política económica. Te hago una pregunta. Hablaste de la inflación. ¿Es uno de los principales problemas a encarar de acá a las elecciones? Yo creo que sí. Es muy difícil con niveles inflacionarios tan elevados que la Argentina pueda crecer. La Argentina, ninguna experiencia del mundo te permite crecer sobre la base de alta inflación. No hay experiencias en el mundo. Ricardo, bueno, perfecto, obviamente que compartimos. Y entonces, la inflación, ¿el huevo o la gallina? La emisión monetaria, la suba de los commodities internacionales que son insumos para, por ejemplo, la ganadería o para la industria del pan. El tema de la inflación en la República Argentina. A ver, hago con esta pequeña comparación. Brasil devalúa el 20% y cierra con una inflación anual del 4%. La República Argentina devalúa el 20% y el que está vendiendo tornillos calcula los tornillos al tipo de cambio blue. Bueno, primero porque partimos de niveles de inflación mucho más elevados que Brasil, por poner el caso. Sí. Pero segundo, tenemos una economía que es bimonetaria. Los argentinos ganamos en pesos y ahorramos, y peor aún, porque si vos me decís ahorramos y los dejamos los dólares en el sistema, pero no, los sacamos del sistema en dólares. Entonces, vos fíjate, y esto es producto de largas décadas de desarreglos económicos en la Argentina, que hicieron que aquel que apostó al dólar ganó. Esa frase, el que apuesta al dólar pierde, no se ha verificado esta vieja frase. Nunca, jamás. Y ese es el gran problema de la Argentina. Si no tenés una reserva de valor en tu propia moneda, como tienen los brasileños, va a ser muy difícil que podamos evitar que se trasladen los aumentos del dólar a los costos de las empresas, más allá de algunas avivadas, más allá de algunos que quieran tener y abusar, obviamente, de los consumidores, pero lo que es cierto también es que estamos también pensados y programados muchas veces en ganar en dólares. Y ese es el problema de los argentinos, porque queremos ahorrar en dólares. O sea, dijiste, pensamos en dólares, queremos ahorrar en dólares y los dólares no los depositamos en el sistema. Ese es el peor de los pecados que ha generado estas largas décadas de desarreglos macroeconómicos en la Argentina, es justamente ese. Porque si vos los dólares los pusieses en los bancos, los bancos con ellos podrían prestar a aquellas empresas que exportan, a aquellas empresas que tienen ingresos en dólares, en fin, diferentes opciones. Ahora, si en el sistema financiero vos comprás un dólar, si vos con tus pesos comprás un dólar y lo guardás en la caja de seguridad o lo guardás abajo del colchón, ahí está uno de los grandes problemas. Digo, pongamos órdenes de magnitud para entender el problema. ¿Saben cuántos miles de dólares hay depositados en cuentas en la Argentina hoy? ¿Cuánto? 16.000 millones de dólares. ¿Saben cuántos dólares, según el propio INDEC, tenemos los argentinos en cajas de seguridad, en el colchón y quizá en cuentas no declaradas en el exterior?
Mínimo 20 veces más o 30 veces más. 240.000 millones. 200 Tenemos más de medio PBI argentino fuera del circuito. Bien. Entonces los argentinos vamos a tener que en algún momento empezar a encontrar los consensos y acuerdos básicos para que esos dólares empiecen a volver al sistema productivo, se formalicen, se blanqueen y de alguna manera empiecen a aceitar la demanda de diferentes sectores. Hoy hay muchos sectores que transan directamente en dólares. Bueno, podemos empezar a permitir eventualmente, bajo ciertas modalidades, que hay que estudiar y hay que hacerlo seriamente, que, por ejemplo, los departamentos se compren en dólares sin ningún problema. Todos sabemos que los departamentos se compran en dólares, pero después todo eso se transforma a pesos en la escritura. Los autos, muchos autos sabemos que van con billete de dólar y se compran, pero después eso se transforma a pesos, cuando en realidad la operación fue en dólares. Digo, una cantidad enorme de sectores que ya operan informalmente en dólares y que me parece que de alguna manera habría que encontrar mecanismos para formalizarlos. Ricardo, los desafíos de Martín Guzmán para este año. Ya hablamos de Fondo Monetario, ya hablamos, bueno, de lo que es la renegociación de la deuda, la inflación. ¿Qué otros desafíos le quedan? Yo creo que uno de los grandes desafíos de la Argentina es recomponer el mercado de trabajo. Argentina tiene cada vez menos empleo, la pandemia le pegó un golpe muy duro, sobre todo a los sectores informales de la economía, que son más del 40% de los argentinos, y eso implica básicamente más pobreza, más desigualdad y menos posibilidades para aquellos que menos herramientas tienen en términos de calificación para el mercado de trabajo. Yo creo que hay que trabajar muy fuertemente y eso se logra bajando la inflación. O sea, entre otras tantas cosas, por supuesto en el medio, en la transición, hay que sostener con programas de asistencia, con mecanismos inteligentes de subsidio. Todo esto está muy bien y hay que hacerlo, pero si no bajamos de alguna manera la inflación, va a ser muy difícil. Y la inflación ha dado un salto, todos lo vemos todos los días en la calle, ha dado un salto a fin de año y estos meses van a ser de en promedio una inflación del orden del 4%, que es muy alto. Ricardo, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, Gustavo, Paula, y que tengan un muy buen día. Gracias. Bueno, ahora sí, señores, vamos a un pequeño corte. Quédate acá con nosotros en Nuestra Voz. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, hasta en la segunda parte del programa vamos a hablar de política, vamos a tener una comunicación multimedial con Gustavo Marangoni. Qué escenario complicado este año, ¿no, Paula? Escenario muy complicado, encima hasta con el tema de la pandemia. La vacuna, no se sabe qué va a pasar con las elecciones. Bien, con las PASO. ¿Qué va a pasar con las PASO y las internas que hay, no? Sí. Internas en Juntos por el Cambio e internas también en el Frente de Todos. Bueno, para hablar de ello, lo tenemos aquí al licenciado Gustavo Marangoni. ¿Cómo te va, Gustavo? Paula y Gustavo, te saludamos. Hola, Paula. Hola, Gustavo. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, Gustavo, comenzamos por, Frente de Todos. ¿Cómo ves las alianzas y los desafíos para este escenario electoral? Mira, me parece que a medida que vayan pasando las semanas, todo lo que son diferencias dentro de cada una de las coaliciones van a ir cediendo al clima electoral, ¿no? Me parece que todavía queda un tiempo donde vamos a ver discusiones, tanto por el lado de Juntos por el Cambio como de Frente de Todos, diferencias, etcétera, pero a medida que se acerca, digamos, el superclásico, bueno, empiezan a quedar de lado, digamos, las cuestiones internas y empieza a primar el hecho de querer vencer en octubre y eventualmente en agosto, porque esa es un interrogante que está para este año. Ya sabemos que hay algunos actores importantes del mapa político de la Argentina que no quieren primarias, ¿no? Los gobernadores, básicamente. Es decir, en esto se ponen de acuerdo los oficialismos de las distintas provincias y de distintos colores.
En general los oficialismos no quieren PASO porque presumen que las primarias le facilitan más el trabajo a la oposición y les permiten a lo mejor amalgamarse de una manera que, de no existir, bueno, podría mejorar la performance de los oficialismos. Pero además del interrogante de la PASO, hay algo que hay que mirar con atención, chicos, me parece, que es qué van a hacer las provincias respecto a la fecha de las elecciones. Ya Salta dijo adelanto. Sí, adelanto, sí. Y Misiones parece que va por el mismo camino. ¿Esto es una herramienta para forzar la eliminación de las PASO o es algo que se va a consolidar? Me imagino que el gobierno nacional lo debe estar mirando con mucha preocupación. Y mira, te hago una pregunta. En estos últimos tiempos está apareciendo Mauricio Macri en el escenario político nacional. ¿Por qué pensás que es? ¿Porque se quiere mantener vigente o es por una posible candidatura a las próximas elecciones? Macri descubrió la política de grande, ¿no? En todo sentido. No solo grande de edad, sino también de avanzado su gobierno. Yo te diría, Macri le tomó el gusto a la política y se dio cuenta que la política era importante, digamos, después de la PASO del 2019. Sí. Y ahí se puso la mochila, salió a la calle, a hacer todo lo que había dicho durante años que no había que hacer. Actos, movilizaciones, discursos encendidos, y se dio cuenta que eso genera, digamos, apoyos. Obviamente también genera opiniones en contrario, pero básicamente genera apoyos. Y creo que Macri, desde que dejó la presidencia, de alguna manera corre un camino que en algunos aspectos se asemeja al que transitó Cristina Kirchner entre 2015 y 2017, 2018. Es una referencia importante para la oposición que no la unifica, pero que no se puede soslayar. Yo creo que Mauricio Macri también piensa en un 2023 donde con él no alcance, pero sin él no se pueda. Qué frase esa, ¿eh? Qué frase esa. Porque algunos lo mencionan como se tiene... A ver, Lelita Carrión en una entrevista dijo ya fue. Estamos... varios dirigentes lo han mandado a jubilar, entre ellos Martín, no lo mandaron a jubilar, pero mencionaron que debía jubilarse, entre esos Martín Lustó, Emilio Monzó, y bueno, y después de cada grupo con distintas posiciones. Lo que vos decís, pero ¿qué es lo que pasa a haber referido con lo que es la alianza propiamente dicho, una fuerza tan importante como la Unión Cívica Radical? Los políticos argentinos, y supongo que los de otras latitudes, pero los argentinos en particular, no pasan por el ANSES, ¿eh? ¿Ah, sí? O en todo caso, si gozan de ese beneficio, igual siguen haciendo política. ¿Ah, sí? No se retiran. Bien. Ahí lo tenemos a Menem, que ahora tiene unas nanas de salud, que la está peleando, sí. Tiene 90 años y es senador. Y no se retira. Y no se retira. Y si Dios o la naturaleza le devuelven la vitalidad física, yo no dudaría que se va a presentar a una nueva elección. ¿Por qué se retiraría Mauricio Macri, que es un hombre joven en términos de la política? Son politicón. Exactamente, y que tiene una fuerte base de adhesión. Vos fijate, los dos políticos más importantes de la Argentina, Cristina Kirchner y Mauricio Macri, sí. tienen altos niveles de rechazo, pero tienen adherentes muy fieles, muy seguidores, y eso es un punto fundamental en la política. Entonces creo que ambos tienen un libreto, muy diferenciado, por cierto, pero tienen un libreto y tienen esa vocación de poder, eso que vos señalabas recién, son animales políticos y como tales me parece que no basta con una declaración para sacarlos de la cancha. Creo que algunos se confunden entre cierta genialidad que puede tener Mauricio Macri con el trabajo cotidiano, con una cuestión así de 8 a 19, pero que es un político y que se mueve como tal y que tiene las ambiciones y creo que sueña con volver o tener un protagonismo nuevamente, no lo dudo un instante. Gustavo, mira, justo te lo voy a vincular, ¿eh? Vos que sos futbolero. A ver, Mauricio Macri dicen, tal vez no se concreta, que se va a dar a conocer un video en el cual se va a candidatar para la presidencia de Boca. Mauricio Macri que trabaja en una fundación ligada a la FIFA. Entonces, lo que te pregunto a vos es,
y su carrera la hizo en Boca Juniors. Y todos los funcionarios en la presidencia, pero estaba marcadísimo que fueron funcionarios de él en un club de fútbol, que es el caso de Boca Juniors. Bueno, entonces la pregunta que te hago es, ¿quieres ser candidato a Boca Juniors? Está en una fundación vinculada a la FIFA. Esto demuestra que el poder no lo suelta. ¿Es el deporte plataforma política en el formato Mauricio Macri? Sí, claro, por supuesto. Hace muchos años que, no solo en el caso de Mauricio Macri, que fue fundante, sino en tantos otros, hay gente que del deporte saltó a la política. Camao Espínola, yo lo conozco personalmente. Camao Espínola, el correntino. Bueno, claro, y otros que de la política saltan al deporte. Pero te diría, y ya que acepto tu invitación a transitar el tema futbolero, que a lo mejor acá, y se me acaba de ocurrir hablando con vos, ¿no? Hay otra coincidencia entre Macri y Cristina, en que los dos, de alguna manera, son el VAR, con B corta, sí, de sus respectivos espacios. Ah, sí, mirá, decir, qué buen dato ese, me gusta, ¿eh? Qué buen dato. Yo creo que, así como nadie duda, digamos, que el árbitro del oficialismo, el presidente Alberto Fernández, pero hay un VAR. Así como, qué sé yo, en la final o en la semifinal de River Palmeiras, el árbitro cobra un penal y después el VAR le dice hay que revisarlo, lo revisa, y después nadie duda que la autoridad arbitral está. Quizás algo similar pase en Juntos por el Cambio, que también cambiará de nombre, entre otras cosas, sin duda, para tratar de acercar a algunos otros protagonistas, pero me parece que el rol que pretende jugar Mauricio Macri, por lo menos es ese, es el de validar o no, el de poner el ISO 9001 o 15000, como vaya ahora, sí, sobre el opositor que tenga que competir en el 2023, sea Rodríguez Larreta, Martín Lustó, un radical o el propio Mauricio Macri, que en ese caso ya dejaría de ser VAR para ser protagonista. Sí. Bueno, acá estamos hablando con Paola dentro de este escenario. ¿Qué actor importante ves vos para el año 2021? Para este año, bueno, me parece que los que hemos mencionado, y después yo creo que no hay que descartar algunos pases del Ejecutivo a la candidatura, a la lista, ¿no? A ver, Fernán Quirós, vamos a hablar ahí, vamos al grano. Fernán Quirós, yo te diría que en materia de... Por el lado de Capital ya está muy nombrado y sí, creo que evidentemente es una posibilidad. Martín Guzmán es otra, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Pero saliendo de un Ministerio de Economía para una candidatura? Mira, me parece que está caminando la provincia de Buenos Aires y está teniendo, por el momento de modo pediátrico, algún tipo de actitudes y de comportamientos que no solo no eran propios de él los primeros meses de gestión, sino que hasta a lo mejor no eran tan esperados en su biografía política. Habrá que ver, por supuesto, el decurso de la economía señalará esto, pero yo creo que siempre las elecciones nos presentan oportunidades para que algunos funcionarios que se han lucido puedan saltar y validar con votos su desempeño, y que otros que a lo mejor es necesario acomodar encuentren una suerte de embajada, no seguramente entre los primeros lugares, pero para, digamos, salir con elegancia de los ejecutivos, ya sean estos nacionales, provinciales o municipales. Gustavo, una pregunta. Históricamente se habló de la puja de poder entre algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires y el kirchnerismo duro. ¿Existe hoy en día este conflicto y qué consecuencias puede traer? A mí me parece que siempre los intendentes que son líderes territoriales miran a quienes llegan a sus territorios con necesidad y con desconfianza. Con necesidad porque siempre necesitan referentes más amplios. Una característica de los intendentes de la provincia de Buenos Aires es que están muy afiatados como intendentes, pero generalmente no tienen vocación para pelear por responsabilidades más altas. Fíjate que desde 1999 la provincia no ha consagrado ningún intendente como gobernador. Claro. Y vos fíjate que acá también podemos hacer
una muestra de, o una suerte de juego de espejos con lo que pasa con los gobernadores provinciales. Por allí había escrito en su momento, creo que Pablo Tauzón, algo que me parecía muy revelador. Decía, en el 2003 todos los gobernadores querían ser presidentes, ahora ninguno quiere ser. Ahora, y con los intendentes pasa lo mismo. Los intendentes no quieren ser gobernadores, pero a la vez sienten que cualquier desembarco en la provincia puede ser una amenaza para sus territorios. Entonces, de ahí yo creo el estrés que se da con Máximo Kirchner en particular y con la Cámpora en general, que es una organización nacional con una fuerte vocación de poder, y creo que también de alguna manera lleva a pensar algo que excede seguramente el tiempo del que disponemos nosotros aquí en este programa, pero bueno, ¿de qué se trataría el peronismo en sí? Lo que se dice, no, el peronismo de los gobernadores, de los intendentes, sí, en los últimos años se ha dedicado más a ser una suerte de liga de administradores territoriales que un conjunto de dirigentes que planteen ideas alternativas para el presente y el futuro del país. Gustavo, realmente como siempre, clarísimo. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Gracias a ustedes, Paola, Gus, un abrazo y a disposición. Bueno, y estuvo con nosotros Gustavo Marangoni, politólogo. Vamos a un pequeño corte y hacemos el cierre del programa. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, estamos cerrando el programa. Qué importante, los temas que tratamos hoy. Sí, de actualidad pura. Pura actualidad y también puros ganadores o muchos ganadores. Le recordamos quién fue el ganador del sorteo del día de hoy. Es Abigail Báez de Santa Fe y su DNI termina en 102. 102, Abigail Báez, te felicitamos. La semana que viene vamos a recordar todos los ganadores de todos los sorteos que se vienen realizando y también los vamos a publicar en las redes. Y nosotros nos despedimos primero con tu voz. A ver. Hasta el próximo programa, no se lo pierdan. Bueno, y mi voz, señores, los quiero ver la semana que viene en esto que se llama Nuestra Voz.